Buenos días, pues nuevamente estuvimos orando antes, pero qué bendición. Hermanos, qué bueno de que estamos aquí un domingo más y hoy pues queremos hablar acerca de la ciudadanía nuestra. O sea, nosotros como creyentes, Pablo siempre hablándole a la iglesia, dice Pablo que nosotros los creyentes somos ciudadanos del cielo. O sea, y eso es importante, hermanos. A veces el mucho afán, el trabajo y tantas cosas nos hacen pensar de manera diferente. Pero nosotros como creyentes somos ciudadanos del cielo. Eso significa que somos embajadores. O sea, es interesante. Somos embajadores. Y a veces se nos olvida, y para eso estamos aquí. Por eso es la palabra de Dios. Para recordarnos el hecho de que, ¿cuál es la función entonces? ¿Qué deberíamos de estar haciendo como embajadores del cielo? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Tengo ahí que compartir con ustedes un artículo acerca de qué es un embajador y cuál es la función, para que nos ubiquemos. No estemos pensando tanto en los embajadores que nosotros oímos que se mencionan por los medios de comunicación. Pensemos en nosotros como embajadores del cielo. Los creyentes somos ciudadanos del cielo, por eso somos embajadores. Entonces vamos a conocer qué es ser un embajador. Un embajador es un enviado oficial que representa a un soberano extranjero y proporciona un vínculo entre su país de acogida y el país que representa. Un vínculo, hermano, eso es lo que somos, representando un vínculo entre el cielo y la tierra. Los embajadores trabajan para construir relaciones y desarrollar políticas que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Muy importante, dice que los embajadores trabajan para construir relaciones. Es interesante que nos ubiquemos en el papel de un embajador. Estamos aquí nosotros como ciudadanos del cielo para construir relaciones con las personas que necesitamos que conozcan la palabra de Dios. Y también desarrollar políticas, dice, que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. O sea, recordemos que en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Nosotros somos ese vínculo como creyentes, como embajadores. Continúa diciendo el artículo, un embajador debe ser muy diplomático. Y esta es una característica de un embajador. Una persona que muestra simpatía, ¿verdad? Que no muestra arrogancia, sino que es muy diplomático. Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Me di cuenta que estás enfermo. ¿Cómo te ha ido? Es interesante. Vive en un país, pero es responsable ante otro. Vivimos aquí en la tierra, hermanos, pero somos responsables de que las cosas del cielo se den a conocer aquí en la tierra. Ustedes y yo somos los responsables. Continúa diciendo el artículo, debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. Las personas te ven a ti, te ven, te escuchan, te observan cómo te comportas. Y eso es que representamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La gente no mira al Señor Jesucristo, te mira a ti, me mira a mí, nos mira a nosotros. Entonces es importante que nos conectemos, que cuando hablamos, que cuando actuamos, estamos representando a Cristo, porque somos ciudadanos del cielo. Debe personificar el carácter de su país de origen, siguiendo sus leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas en la nación anfitriona. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los creyentes. Dice que venimos con la palabra de Dios
con la palabra de Dios y las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. No están de acuerdo con lo que aquí dice. Y por eso vas a tener problemas. Pero qué bueno que tenemos problemas por esa razón, ¿verdad? Pero vas a tener problemas con tus compañeros de trabajo, porque les vas a decir, eso no está de acuerdo con las Escrituras. Esa conducta que tú tienes no está de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros estamos ahí para anunciar el Evangelio y para anunciar las buenas nuevas. No necesariamente las personas le van a dar la bienvenida a la palabra de Dios. Primero tienen que conocer el Evangelio y para eso estamos. Debe hacer esto, o sea, el anfitrión, el embajador, debe hacer esto todo el tiempo. Todo el tiempo que un embajador está aquí en un país, tiene que hacer lo que las políticas de su país. No puede hacer otra cosa diferente a las políticas de su país. Esté en el país donde esté, tiene que representar dignamente a su país. Dice, debe respetar las leyes y costumbres de su anfitrión, porque es diplomacia. Entonces debemos respetar a las personas, por un lado, porque son personas. Cristo murió por todas las personas, pero respetarlas, ser diplomático con ellas, pero enseñarles el Evangelio y enseñarles la palabra. Y nos vamos a encontrar, hermanos, que por muy diplomático que seas, la gente no va a querer, no le vas a simpatizar cuando tú le hablas con la palabra. Pero esta es nuestra responsabilidad. Ese artículo está en compellingtruth.org. Un punto importante, como decía, que los creyentes en Cristo Jesús somos embajadores, representantes del cielo, somos ciudadanos del cielo. Vamos a ver entonces, basado en Filipenses 1:27, características de un embajador. Tomé 3 características de un embajador en Filipenses 1:27. Comportamiento digno, vamos a ver qué es eso. O sea, digno de representar al país, en el caso de un embajador. Tiene que estar el embajador unido a un mismo propósito. No podemos tener un embajador aquí que está con un propósito diferente al país que representa. O sea, no puede ser eso. Debe estar unánime, porque es el embajador, es el representante de su país en este país. Entonces tiene que estar conectado con el sentir y pensar del presidente del país que representa. Por eso vemos que los embajadores tienen sus propias leyes, sus propias políticas, porque no va a adaptarse al país donde está solo por quedar bien con el país. No, tiene que saber representar a su país. Tiene que ser diplomático, sí tiene que ser diplomático. O sea, son muy amigables, pero tiene que mantenerse firme en sus convicciones, en lo que el presidente del país que representa le ha encomendado, porque si no lo quitan. O sea, si un embajador no está representando a su país conforme a las leyes y a los criterios del presidente del país que representa, lo quitan y ponen a otro, ¿verdad? Cuando miran que se está adaptando a las políticas del país anfitrión. Entonces vamos a ver 3 características: comportamiento digno, un mismo propósito y que esté unánime. Filipenses 1:27. Vamos a orar. Pongámonos de pie para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos ser buenos oidores. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te rogamos, Señor, que así como hemos venido con un corazón dispuesto, te rogamos que abras nuestro corazón para que tu palabra entre al corazón de cada uno de nosotros. Enséñanos a ser buenos oidores para glorificarte a ti en nuestra vida con esta palabra que vamos a escuchar, Señor, en tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermano. Decía entonces Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense que interesante cuando dice solamente. Solamente es únicamente. Eso significa solamente. Únicamente. Cuando dice solamente puede pasar fulano. Cuando vamos a una clínica y va el paciente con un pariente, dice solamente puede pasar el pariente, el enfermo. No puede pasar el pariente. Entonces, solamente quiere decir únicamente. Solamente esa persona puede pasar. Entonces cuando Pablo dice solamente, es únicamente, lo único que les pido. O sea, estamos aquí en la tierra, hermanos. Lo único que nos pide el Señor es lo único. Como embajadores, como ciudadanos del cielo, lo único que nos pide es que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Esto tiene que ver con la conducta. Está bien que hablemos la palabra, pero las personas te ven en tu casa, tus hijos te ven tu conducta. O sea, tu mamá, tu papá te ve tu conducta. Y queremos entonces comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. En el trabajo, la gente nos observa, hermano, y ven la conducta. O sea, hay bromas que muchas personas la pueden hacer. Yo me he fijado eso, pero cuando yo la hago es de mal gusto. ¿Verdad? Porque usted haciendo eso, usted diciendo eso, y tal vez otros la hacen y se ríen, pero yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Por eso, porque la gente te conoce, ¿verdad? Te conoce que eres ciudadano del cielo. Entonces no puedes estar haciendo lo mismo que hace la gente que no conoce de Cristo. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y dice, porque él estaba preso, ¿verdad? Estaba en Roma. Dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes. Firmes. O sea, un embajador está firme en lo que ha creído. En un mismo espíritu, todos nosotros, hablando lo mismo, hablando el Evangelio, todos combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y de eso vamos a hablar entonces. Comportamiento digno. Comportamiento digno. Vamos a ver pasajes que hablan de lo mismo en otra carta que Pablo escribe. Comportamiento digno. Colosenses 1:10. Miremos Colosenses 1:10. Ahí lo tenemos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, eso es comportarse como es digno. Porque a veces nos preguntamos, ¿y qué significa comportarse como es digno del Evangelio? Y aquí nos está diciendo Colosenses 1:10, que nos comportemos como es digno del Señor. Pasemos a la siguiente, ahí está desglosado. Dice que andemos como es digno del Señor. Número 1, agradando al Señor en todo. Esto tiene que ver con integridad. Integridad. Nos ha pasado eso, que a veces nuestros hijos o los padres le dicen a los hijos, es que no sos íntegro, porque en la casa sos una cosa y en la iglesia sos otra cosa, o en el trabajo sos otra cosa. Las esposas le dicen a uno de hombre generalmente, y en el trabajo o los hijos le dicen a los padres, en la iglesia sos una cosa, pero aquí en la casa sos otra cosa. Eso significa, hermanos, que necesitamos continuar orando para que el Señor nos ayude a ser íntegro. Tenemos que agradarle en todo. Ustedes se han fijado, recordemos que somos pecadores y aún en nuestra mente le fallamos a Dios. Eso significa que no somos íntegros, porque estamos diciendo una cosa y estamos pensando otra en el cuarto, cuando estamos acostados o cuando estamos en el baño, o algunas personas con el celular en el baño, ¿verdad? Que a saber qué puede estar haciendo alguien con el celular en el baño. Pero bueno, se ha vuelto una costumbre. Pero el punto es que cuidemos nuestra forma de pensar, porque esos pensamientos cuando estamos solos no le agradaron a Dios, muchos de ellos. Y eso significa, hermanos,
que tenemos que seguir orando, pedir al Señor que nos ayude a que le agrademos en todo. En todo es, la gente nos mira o no nos mira, pero la conducta debe ser agradable al Señor. Qué bendición hablar de este tema, ustedes y yo, porque somos pecadores y podemos ver que estamos aprendiendo y por eso estamos compartiendo la palabra. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, porque sabe que son humanos, que son imperfectos, pero les está diciendo, agrádenle al Señor en todo, sean íntegros. Nosotros, el mundo puede dar diferentes conceptos sobre lo que es integridad, pero la palabra de Dios dice, integridad es agradarle al Señor en toda tu manera de vivir, en toda tu manera de vivir. Y por eso nos cuesta, porque no podemos por nuestra propia fuerza, no podemos agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Por eso tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame, yo quiero agradarte en todo, pero no puedo. Y hasta llora uno, pues, porque uno se mira impotente, saber que no puede agradar al Señor en todo. Pero por eso dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. El Señor te ha puesto como embajador o embajadora del cielo en la tierra. Él sabe que Él te va a ayudar a ser íntegro. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, hermano. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es andar digno del Señor? Número 2, buenas obras. Dice, llevando fruto de buenas obras. Recordemos Efesios 2, 8, 9 y 10. O sea, para la salvación nos quedamos con Efesios 2, 8, 9. Pero ya el 10 ya como que no es muy agradable hablar del Efesios 2, 10, ¿verdad? Y dice que porque Dios hizo las buenas obras, porque somos hechura suya, ¿verdad? Busquemos ahí Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y no está hablando de que por las buenas obras te salvas, ya dice que no. Pero las buenas obras dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras dan testimonio de ti. Las buenas obras te dicen que cómo andas digno del Evangelio, digno del Señor Jesucristo. Tus obras, tu conducta, ¿qué es lo que haces? Las buenas obras cuentan, hermano. No para tu salvación, pero sí cuentan para que seas un buen representante de Cristo aquí en la tierra, como un buen embajador, ¿verdad? Como un buen embajador. Tú y yo necesitamos que las personas nos vean haciendo buenas obras. O sea, para eso están los embajadores aquí. Ustedes se han fijado, los embajadores están viendo cómo ayudar al país anfitrión. Están haciendo buenas obras. Entonces nosotros como embajadores y las buenas obras nos ayudan, nos facilitan a darle el Evangelio a otra persona. Tú te ganas personas cuando haces buenas obras y te ganas el derecho de que las personas abran la puerta de su corazón y de su mente para que tú les des el Evangelio. Mira lo importante de las buenas obras. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Número 3, siempre comportamiento digno. Número 3, dice el versículo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Termina diciendo Colosenses 1:10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es crecer en el conocimiento de Dios? Leer la Biblia, leer las Escrituras. Hermanos, ustedes y yo no podemos ser buenos representantes, no podemos ser buenos embajadores si desconocemos las Escrituras. ¿Cómo un embajador va a desconocer las leyes de su país? Tiene que conocer las leyes, pero él tiene sus asesores legales
para que le estén recordando, para que todo lo que haga esté en el marco del cumplimiento de las leyes del país que representa. Ese es el embajador. Entonces nosotros necesitamos leer las Escrituras para que veamos qué dice la palabra de Dios. Y por eso muchas veces decimos, este versículo también está en otro lado, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Lo relacionamos. ¿Por qué? Porque hemos leído las Escrituras. Los embajadores conocen las leyes de su país, las conocen los reglamentos, conocen las políticas exteriores de su país, que tienen que conocer muy bien, porque si no van a hacer una mala representación de su país. Ustedes y yo necesitamos escudriñar las Escrituras. Una manera que andemos dignos del Señor es creciendo en el conocimiento de la palabra. O sea, necesitamos leer la Biblia, hermano. No sé a qué horas la lees, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, pero tienes que leerla, porque no puedes desconocer. ¿Cómo un embajador va a desconocer, un ciudadano del cielo, cómo va a desconocer lo que dice la Escritura? Entonces no está siendo un buen embajador, no está siendo una buena embajadora. O sea, tenemos que saber ser buenos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, dice comportamiento digno, para que andemos como es digno el Señor, en integridad, o sea, agradándole al Señor en todo. No, recalco, no está hablando de perfección, ¿verdad? No está hablando que tú y yo tenemos que ser perfectos, porque no es eso. Integridad no tiene que ver con perfección, porque perfecto solo Cristo, y es cierto, mucha gente lo dice así de otra forma o para diferentes fines, pero es la realidad. Solo Cristo es perfecto. Nosotros estamos en ese andar, pero tenemos que empujar hacia ahí, como decía Pablo. Pongamos la mirada en lo que está adelante, en lo que falta por hacer. Entonces recordemos, andar como es digno, agradándole al Señor en todo, llevando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento del Señor, el conocimiento de la palabra. Ese es comportarse como es digno, hermano. No te está pidiendo que seas perfecto, no te está pidiendo que tenés que dejar de pecar. No podés dejar de pecar porque sos pecador. Ustedes y yo somos pecadores, no podemos dejar de pecar. Lo que sí podemos es crecer en el conocimiento de la palabra, porque si no la conocemos no la vamos a aplicar. Y eso nos va a hacer sabio. Eso es lo que nos hace sabio. Poner en práctica lo que conocemos de la palabra. No importa, hermanos, cuánto tú conoces de la palabra, no importa la cantidad que conozcas, pero lo poco que conozcas, ponlo en práctica. Pedirle al Señor que te ayude, pues. Si te cuesta poner en práctica un versículo, pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser un buen embajador. Yo quiero ser una buena embajadora. Yo quiero ser un buen representante como ciudadana del cielo. Ayúdame a poner en práctica tu palabra. Veamos el segundo punto, la segunda característica de un embajador. Tiene que estar en un mismo propósito. Es como el embajador o la embajadora de Honduras o de cualquier país tiene que estar conectado con un mismo propósito, con el presidente que lo representa. O sea, la presidenta que tenemos actualmente, cuando mandó sus embajadores, quitó los que habían. ¿Por qué? ¿Por qué los quitó? Porque no tienen el mismo propósito de ella. Por eso los quitó, ¿verdad? El cónsul, lo que sea, los quitó, porque no estaban con su mismo propósito. Entonces los quita para poner hombres y mujeres que van con el propósito que ella como gobernante tiene. Así son los presidentes. Ponen como embajadores a personas que están conectadas con el mismo propósito. Entonces nosotros no podemos estar desconectados de lo que dice Dios. Tenemos que estar conectados con el mismo propósito. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ese es el deseo de Dios. No es tanto que te metas a política, que te metas
a enredarte con cosas del mundo, porque un embajador no se enreda con las cosas del país anfitrión. O sea, somos del mundo, estamos aquí, tenemos que ser diplomáticos, pero ¿para qué? Para ganar al mundo para Cristo. Pero no es que me voy a enredar y me voy a hacer como uno de ellos. Pierde su nacionalidad, su identidad, mejor dicho, como ciudadano de otro país, la pierde porque se involucró en las costumbres, en los usos del país anfitrión. Perdió propósito. Y así nos pasa a nosotros, hermano. Tú te fijas, cuando andas desconectado, perdiste el propósito. Te desconectaste de la palabra. Entonces, y esto está hablando a la iglesia. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un mismo propósito. Eso deberíamos de tener. Y ese es el objetivo de hoy. Tener un mismo propósito. O sea, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos con diferentes motivaciones muchas veces, pero tenemos un mismo propósito. ¿Se han fijado? Nos pasan problemas entre los hermanos, que no me gustó lo que dijo, que no me gustó no sé qué, y hay problemas, pero tenemos un mismo propósito. Y es alcanzar el mundo para Cristo. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, hermano. Firmes. Veamos ahí, 1 Corintios 15, 58. Permanezcamos firmes y constantes. Firmes y constantes es no estar cambiando de parecer, como la ola del mar, ¿verdad? Que sube y baja, sube y baja. Uno no sabe cómo va a encontrar a la hermana o el hermano. Tenemos que ser firmes y constantes, no estar sujetos a cambio, porque la palabra de Dios es lo que nos mantiene firmes, hermano. El ánimo, el contentamiento viene de dentro hacia afuera, no lo que está pasando a tu alrededor. Eso te va a tambalear. Lo que nos va a mantener firmes y constantes es esto, miren, permanecer en la palabra, no ser cambiante, ¿verdad? No ser de doble ánimo, que una vez decimos una cosa y después decimos otra cosa y estamos ahí que no sabemos, damos esa sensación. Enseñamos una cosa y después mañana enseñamos otra. Con la palabra tenemos que leer las escrituras para mantener firmes y constantes. Ser de creencia y de resolución sólida. ¿En qué hemos creído, hermanos? ¿En qué hemos creído? En el Evangelio en primer lugar. O sea, ¿en qué no creemos? Primero pensemos en qué creemos. Que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe, que no es por obras, y que eso es lo que Jesucristo padeció, que murió en una cruz, que fue crucificado, murió en una cruz, derramó su sangre por el perdón de pecado, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. En eso hemos creído, hermano. O sea, no hay otra cosa. En eso hemos creído. En eso tenemos que tener resolución sólida. Nadie nos va a hacer tambalear por eso. Entonces vienen otras creencias de que la prosperidad, que yo declaro, que yo decreto, que hay tantas cosas y entonces ¿qué pasa? Son cosas que se dan en el país anfitrión y que te vas a involucrar en eso. Entonces vas a ser un mal representante del Señor, del ciudadano del cielo, como ciudadano del cielo. Ser leal, mire, un mismo propósito, ser leal y fiel a los principios del Señor en todo momento. Tiene que ver con la integridad, ¿verdad? Dice ser leal y fiel a los principios del Señor en todo momento. Eso es lo que hace un embajador. Tiene que ser leal a las leyes de su país, a las políticas que maneja el presidente. Porque un embajador que empieza a hacer las cosas, que se adaptó al país anfitrión, le mandan el despido y lo cancelan, lo quitan, porque no está haciendo de acuerdo a las políticas del presidente, aunque él mismo lo haya puesto.
Si un embajador empieza a actuar de manera diferente a las leyes o a las políticas de nuestra presidenta, por ejemplo, inmediatamente lo quita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es leal, no está siendo fiel a sus principios. Nada más que el Señor no es así con nosotros, ¿verdad? Porque Él es misericordioso. Él es amor, es misericordia, que aunque le fallemos, Él permanece fiel. Aunque seamos malos embajadores, el Señor no nos va a quitar, hermano. Él sabe cuándo nos va a llevar, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero Él no nos va a quitar. Tenemos que seguir adelante, porque Él usa personas como ustedes y como yo para ganar el mundo para Cristo. Esos somos los representantes, pecadores que fallamos, pero tenemos la gracia de Dios que nos anima a seguir adelante. Tenemos que buscar la lealtad y la fidelidad a los principios de Dios para mantenernos en un mismo propósito. Si no nos desconectamos, hermanos. Creciendo en la obra del Señor siempre, trabajando más y más en la obra del Señor. Aquí ya tiene que ver con actividad, tiene que ver con acción, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos estamos involucrando? Hay tantas necesidades en la obra del Señor, en la iglesia. Hay trabajo que hacer. Solo es que identifiquemos y digamos, aquí estoy, heme aquí, Señor, envíeme a mí. Y esto tiene que ver todos los días de tu vida. Miren, hermanos, no hay cosa mejor que vivir ocupado en las cosas del Señor. No hay nada mejor que eso. O sea, vivir pensando en cuál es el tema que viene el domingo. ¿De qué se va a compartir el domingo? O sea, yo tengo que estar desde hoy organizando el tema que se va a hablar el domingo. Ahorita terminamos con el capítulo 1 de Filipenses. O sea, hay que seguir al capítulo 2 y así, para que vayamos aprendiendo de la iglesia de Filipos. Todo esto que hemos estado aprendiendo tiene que ver de la iglesia de Filipos, en el capítulo 1 de Filipenses. Hermanos, necesitamos trabajar en la obra. Hay tantas cosas que hacer. Necesitas tiempo, ¿verdad? Si todo el tiempo estamos ocupados, no tenemos tiempo para los hermanos. Entonces, ¿qué tipo de embajador eres? ¿O qué tipo de embajadora eres? Queremos mejorar hoy, salir con una mente diferente, ¿verdad? Que somos embajadores y sabemos en qué no estamos haciendo un buen papel como embajadores o embajadoras. El Señor nos ha estado hablando. Hagamos esos cambios que necesitamos hacer para glorificar al Señor como representantes nosotros, como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Involúcrate en trabajos de la iglesia, porque aquí está hablando de crecer en la obra del Señor. Ya hablamos de crecer en el conocimiento, ahora crecer en la obra del Señor. Mira qué cosas hay que hacer en la iglesia, hermano. Qué cosas hay que hacer con las mujeres, con los hombres, actividades, cosas que podamos trabajar juntos para el crecimiento de la obra. Necesitamos, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, ustedes saben, ustedes trabajan para alguien y yo también, y nos damos cuenta de que a veces ni te aplauden ni te dan las gracias y te vas, y a veces a lo mejor te dicen muchas gracias porque estuviste aquí, pero a veces ni eso. Entonces eso desanima, defrauda las cosas de este mundo. Pero el trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Todo lo que tú hagas para el Señor, para la obra del Señor, tiene fruto. Y aquí pensemos como el Señor. No escojamos, no seleccionemos. Pensemos como el Señor. Hagamos la obra del Señor. Pasemos al último punto, que tenemos que estar unánime. Primera de Corintios 1:10. Unánime, que es la tercera característica de un buen embajador. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, oiga bien, que hablemos todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Son mandamientos, hermanos, que hablemos todos una misma cosa,
que no haya entre nosotros divisiones, porque necesitamos ser buenos embajadores, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dejo en pantalla por unos segundos. Veamos el versículo. Está hablándole a los hermanos en Corintios. Corintios es una iglesia que fue ganada para Cristo, Pablo, en su segundo viaje misionero. Y sabemos en qué estaba enredado esta iglesia. Inmoralidades, idolatrías y tantas cosas. Pero les dice hermanos, o sea que confiaron en Cristo, recibieron el regalo de salvación. Por el nombre de nuestro Señor, estaba confirmando, ustedes y yo tenemos un solo Señor, hermanos, que es Jesucristo. Tenemos el mismo, servimos al mismo Señor. Estoy hablando de ustedes y yo, de la iglesia. Dice, y que hablemos todos una misma cosa. Si tenemos un mismo Señor, tenemos que estar hablando la misma cosa, porque como tenemos el mismo Señor, todo lo que hagamos va a ser para agradar a ese Señor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que agradar al Señor, hermanos. Todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. Entonces vamos a estar hablando una misma cosa. Y que no haya entre nosotros divisiones. O sea, y aquí pues lo que pasaba en Filipos, que lo vamos a ver en su momento, que había dos hermanas que se pelearon, estaban enojadas, y eran hermanas que estaban sirviendo al Señor, y Pablo lo dijo, pero dice, les ruego que se pongan de acuerdo, les ruego, y le dice a los líderes, ayuden a estas dos mujeres a que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque la división me hace no estar unánime. La división, recuerde que Satanás vino a dividir, ¿verdad? Cuando le hacemos caso a la división entre las hermanas y los hermanos, entonces estamos obedeciendo a lo que dice Satanás, porque él vino a dividir. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La unidad perfecta, Jesucristo es el vínculo perfecto para tener la unidad. Miremos ahí. Es evidente cuando estamos unánimes. Mire, se nota, hermano, se nota cuando estamos unánimes, hablando todos una misma cosa. Y es lo que pasa con los embajadores. Tiene que estar conectado, hablando la misma cosa. O sea, en el caso de nuestro país, ¿verdad? Tenemos una presidenta con tendencia al populismo. Entonces, todos sus embajadores van a promover el populismo en los países donde estén, porque eso es la norma. Y le dice, hablemos una misma cosa, le dice la presidenta, a todos sus embajadores. Porque si uno de ellos no habla la misma cosa, entonces lo cancela. Y está diciendo Pablo a nosotros, hermanos, hablemos una misma cosa. ¿Por qué vamos a estar hablando diferente? Tenemos que hablar la misma cosa. Es la palabra de Dios. Que no haya entre nosotros divisiones. ¿Por qué van a haber divisiones? ¿Por qué van a haber divisiones? O sea, yo recuerdo que mi hija menor, ella se molestó con una de sus hermanas, ¿verdad? Y estábamos en la mesa del comedor un día, y yo me acuerdo que la pequeña, ella estaba bastante pequeña, la menor, pero ella dijo que no se hablaba con su hermana, ¿verdad? Y páseme tal cosa, le decía a la hermana, y le hacía así. La pequeñita, ¿va? Le pasaba las cosas, pero así le hacía. Y yo le decía, ¿y por qué no mira el rostro de su hermana? Porque estábamos en la mesa del comedor. No, es que ella y yo no nos hablamos, dice. Y tenía como 4 años, mi hija menor. Es que no nos hablamos, decía, y le pasaba así las cosas en el comedor, así sin verle la cara. Entonces, evitemos eso nosotros, hermanos, que nos estemos pasando las cosas sin vernos la cara. O sea, tenemos que, dice, sin divisiones entre nosotros. ¿Por qué vamos a estar divididos si estamos hablando la misma cosa? No puede haber división.
O sea, una persona que divide es porque no está hablando la misma cosa, está hablando otras cosas que no tienen nada que ver con la unidad de la iglesia. No estamos unánime. El tercer punto, el inciso C dice, estemos perfectamente unidos. Y así es que estamos, hermano, porque hemos creído en un solo Dios, en Jesucristo como nuestro único Salvador. Entonces estamos perfectamente unidos porque Cristo es el vínculo perfecto. Por eso es que estamos perfectamente unidos. ¿Y en qué debemos de estar unidos? Dice, en un mismo pensar y en un mismo parecer. Un mismo pensar, un mismo parecer. No podemos estar pensando diferente si nos estamos basando en la palabra de Dios. Un mismo pensar, un mismo parecer. Veamos un versículo que está en Habacuc. Dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es una promesa. Dios dijo, la tierra va a ser llena del conocimiento. Que no te ponga a tambalear lo que ves que está pasando en Honduras o en el mundo. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, como las aguas cubren el mar. Que no te dé temor hablar el evangelio, hablar la palabra. Porque nuestros gobernantes o personas en el poder estén en contra de lo que dice la palabra de Dios. Que no te dé miedo eso, porque la promesa es de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Características entonces de un embajador que vimos: comportamiento digno, un mismo propósito y unánimes. Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide. Tenemos ahí al final, miremos, creo que hay una, no, al final de todo va a haber, está el código QR que ustedes pueden escanearlo para que puedan tener la presentación que hemos hablado el día de hoy. Hermanos, recordemos, necesitamos llenar estas características de un buen embajador. Comportémonos como ciudadanos del cielo, comportándonos dignamente, un mismo propósito y unánimes. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias porque tú usas personas como nosotros, como ciudadanos del cielo, para ganar el mundo para ti, Señor. Ayúdanos. Somos hombres y mujeres necesitados de ti. Ayúdanos a comportarnos dignamente. Ayúdanos a comportarnos como es digno del Evangelio, como es digno de ti mismo, Señor. Ayúdanos, nosotros no podemos, necesitamos tu ayuda. Señor, también a que estemos con un mismo propósito. Estamos aquí para ganar el mundo, para evangelizar, para discipular, para eso estamos. Ese es el propósito. Necesitamos encontrarle sentido a esta vida. Tenemos una vida con propósito, estamos en un mismo propósito, porque estamos para ganar el mundo. Como embajadores, como ciudadanos del cielo, estamos aquí para ganar a este mundo con el Evangelio. También, Señor, que estemos unánimes, pensando, unidos en un mismo parecer, en un mismo criterio, Señor, una misma conducta, un mismo pensar, un mismo parecer. Ayúdanos, porque no es fácil para ninguno de nosotros cumplir con estas tres características que nos habla Filipenses 1:27. Solo con tu poder, Señor, podemos lograrlo. Tener un comportamiento digno, ser de un mismo propósito y estar unánimes como iglesia. Con tu poder lo podemos lograr, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén, así es. Cantemos esta alabanza para el Señor.